primer Código de Relaciones de Consumo que ha surgido de la iniciativa del diputado Martín Ocampo y que ha recibido apoyo y colaboración de este Consejo, que tiene la responsabilidad de ponerlo en vigencia en los próximos 30 días. Agradecemos la presencia de autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y de la Ciudad, de la señora Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del señor Presidente de este Consejo, de los señores consejeros, consejeras y de la señora Secretaria de Presupuesto, Administración General del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A las autoridades de la Cámara y a los señores jueces y juezas de primera instancia del Fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, a los señores diputados nacionales y de la Ciudad, a las autoridades de los Ministerios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y de la Ciudad. A continuación, le damos la palabra al señor presidente de este consejo, el doctor Alberto Máquez. Muchas gracias. Gracias por la presencia de todos los que están aquí. Obviamente están presentes porque todos, de una u otra manera, han tenido una participación importante en poder llegar a esta instancia que creo que es motivo de orgullo y de satisfacción, no solamente para los que integramos la justicia de esta ciudad, sino fundamentalmente para los destinatarios que son los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es para mí un orgullo estar acompañado de notables juristas, consejeros, magistrados, legisladores, funcionarios del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de la Defensoría del Pueblo. Como decía, todos han contribuido de una u otra manera a poder finalmente poner el inicio y la actividad en el fuero en materia de relaciones de consumo. Realmente era un visionario en el año 1962, ese gran presidente que fue John Fitzgerald Kennedy, cuando reconoció en un discurso la figura y la importancia de tener en cuenta al consumidor como un elemento que es fundamental en todo proceso productivo. Si hacemos un poco de historia, veremos que voy a tratar de utilizar una ayuda de memoria para no equivocarme ni olvidarme de algunas de las cosas que son realmente para destacar. En el año 1993 empezamos con la Ley 24.240. En el 94 la Constitución Nacional del 94 ya comenzó a establecer algunos derechos. Y fundamentalmente en el año 1996 algo que para mí resulta sumamente caro y afectivo, que fue la sanción de la Constitución de esta ciudad. Casualmente este año se cumplen 25 años de esa Constitución, de la cual tuve el honor de ser un convencional más de los 60 que pudimos trabajar en el dictado de la Constitución que tenemos vigente y de la que se cumplen 25 años. En su artículo 46, entre otras cosas, la ciudad garantiza la defensa de los consumidores y de los usuarios de bienes y servicios, la relación de consumo, esto contra la distorsión de los mercados y el control de los monopolios que los afecten, protegiendo la salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores y de los usuarios, asegurándoles un trato equitativo, una libertad de elección y el acceso a la información que sea transparente, adecuada, veraz, oportuna, y sancionando los mensajes publicitarios que distorsionen la voluntad de compra mediante técnicas que la ley determinara como inadecuadas, debiendo dictarse una ley que regule la propaganda que puede inducir a conductas adictivas o perjudiciales o promover la automedicación, ejerciendo el poder de policía en materia de consumo de todos los bienes y servicios comercializados en la ciudad, en especial en seguridad alimentaria y de medicamentos. El ente único regulador de los servicios públicos promueve mecanismos de participación de usuarios y consumidores de servicios públicos de acuerdo a lo que reglamente la ley. En el año 2014, la Ley 26.993 creó la competencia en materia de relaciones de consumo en el marco de un nuevo foro denominado Justicia Nacional en las Relaciones de Consumo.
pero esta no se materializó en virtud de un planteo judicial realizado por el Ministerio Público Fiscal de la ciudad. En el año 2016, la Nación y la ciudad suscribieron un convenio de traspaso de dichas competencias, el cual fue aprobado por la legislatura porteña, pero no lo ha sido por parte del Congreso Nacional. Y justamente hablando de traspaso, no voy a dejar de pasar el aviso que vengo sosteniendo desde el primer día que asumí la presidencia de este Consejo, y que además estoy convencido, más allá de cualquier cargo que me tocara ocupar, que se deben cumplir con las mandas constitucionales, tanto sea de la nación como la local, y es el traspaso pleno, total y absoluto de la jurisdicción y de todas las áreas a la justicia de esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Obviamente, con todas las partidas y elementos necesarios que la puedan hacer de ejecución efectiva. Pasado el aviso del caso, seguimos en el año 2019, donde por ley 6.286 se sancionó y se publicó en el Boletín Oficial bajo el número 5.779 de enero del 2020, donde se incorpora la competencia en las relaciones de consumo en el contexto de nuestro fuero contencioso, administrativo y tributario local. En el año 2020, por resolución 180 de septiembre del 20, se aprueba un anteproyecto de presupuesto y políticas de la jurisdicción, en el cual se incorporan las previsiones correspondientes a las competencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de relaciones de consumo. Y por resolución de presidencia 850 del 2020, ratificada por el Consejo, se asigna la competencia en materia de relaciones de consumo a 6 juzgados en lo contencioso administrativo, tributario y de relaciones de consumo. Esto ha sido un paso enorme, absolutamente importante, y en el cual todos los que de alguna manera han tenido desde el inicio la absoluta convicción de que el consumidor debe ser protegido y defendido en tiempo y forma, y no sometido a una enorme burocracia de papeles, de pérdida de tiempo y de costos, contribuyeron para que esto saliera y pudiera ser efectivo al día de hoy. Todos saben que alguien que dio un puntapié para que esto fuera efectivo fue el doctor Martín Ocampo, quien consideró de manera implícita la competencia del fuero de consumo entre las de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y justamente la ley 6286 de fin del 19 incorporó la competencia en el contexto del fuero contencioso administrativo, tributario y de relaciones de consumo. A pesar de todo lo que pasamos, y que creo que no hace falta leer papeles para que nosotros recordemos lo que nos tocó vivir en este último año tan difícil, lo que nos toca vivir todavía, esta situación de pandemia absolutamente impensada y de muy difícil tratamiento, donde a veces es más fácil opinar que actuar. Yo creo que todos aquellos que tenemos la responsabilidad de ocupar un cargo, debemos más que nunca tomar conciencia de lo que significan nuestras decisiones en función de lo que recibe la gente en un marco de pandemia y de situaciones tremendamente difíciles y complejas, que con gran sacrificio se fueron sobrellevando por parte de todos los habitantes de esta ciudad. De tal manera que, a modo de finalizar, de redondear, yo quisiera agradecer una vez más la participación de todos aquellos que, desde el escalón más bajo hasta el punto más álgido y elevado para que esto se pudiera llevar a cabo, han participado. Como presidente del Consejo, una vez más quiero recalcar que me siento tremendamente orgulloso de la justicia de esta ciudad, de los magistrados, de los fiscales, de los defensores, de los asesores tutelares, de todos los funcionarios. No tengo ninguna duda que esta es la justicia más joven, pero también es la más efectiva y ejecutiva de la ciudad. Se arregla con lo que tiene y como puede,
pero lo que nunca hace es bajar los brazos. Mi reconocimiento hacia todos ustedes, mi enorme agradecimiento y el pedido de que podamos seguir así, tratando de demostrarle a la gente que sabemos para qué estamos y que lo hagamos. Muchísimas gracias. A continuación, le damos la palabra a la señora presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la doctora Inés Weinberg. Muchísimas gracias al Consejo de la Magistratura, representado por su presidente, doctor Alberto Máquez, en invitarme hoy a estar acá. Y mi reconocimiento al diputado Martín Ocampo, que logró la aprobación de esta ley con 50 votos, que no es algo menor. Creo que es un nuevo desafío que va a tener la justicia de la ciudad para mostrarse como moderna y ágil. Los principios que rigen esta justicia, de acuerdo al código, son la informalidad procesal. Contra los colosos no puedo. No se puede con los colosos. Ay, bueno, es la una nomás, así que rápido. La informalidad procesal, la celeridad, inmediatez, concentración, economía procesal, oralidad, gratuidad y digitalización. Creo que es un inmenso desafío para todos los operadores de la justicia y para el Consejo de la Magistratura crear una justicia ágil y yo me animaría a decir casi virtual. Creo que la Oficina de Gestión Judicial creada por el Código es importante cuando se trata de estos procesos, que son muchos en su cantidad y que no son útiles si no se resuelven con mucha celeridad. Entonces el gran desafío para la Oficina de Gestión Judicial es poder digitalizar no solo, sino también establecer mecanismos de solución que agrupe las causas y que permita resolverlas casi con un 0800 para el consumidor y que se puedan presentar toda la prueba de una manera virtual. Recuerda mucho, hace unos 3 años participé en Londres de una jornada sobre tribunales virtuales, y fueron este tipo de causas las que arrancaron en los tribunales virtuales. Dieron 2 ejemplos en ese momento, ya hace 3 años. Uno era en Canadá, donde los jueces se resistían a la digitalización y a los tribunales virtuales. Entonces la administración empezó con este tipo de controversias, pero fuera de la jurisdicción y en el ámbito del poder ejecutivo del Ministerio de Justicia. Y después, ya dentro de la orden jurisdiccional, fue en Gales donde se implementó el acceso directamente a un tribunal virtual a través de una oficina de gestión judicial, valga la redundancia, y la implementación de un 0800 para poder ayudar a aquella persona que no sabe cómo acceder al tribunal virtual. Así que bueno, felicito nuevamente a todos los operadores, deseo el mayor de los éxitos y espero que este desafío sea uno más de los que la ciudad sale victoriosa. Muchas gracias. Tomará ahora la palabra el doctor Javier Weintraub, quien es el presidente de la Comisión del Anteproyecto del Código Procesal para las Relaciones de Consumo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero, muy emocionado porque han dicho bien mi apellido. Así que esto bien, empezó con el pie derecho, como suele decirse. Bueno, para tratar de ir al punto y evitar en algún grado los protocolos, saludo con la expresión de amigos y amigas a todos los que están formando parte de este acto, porque todos ustedes forman parte de este logro, que por un lado es un punto de llegada, pero también por otro es un punto de partida. Quiero agradecer como el resto, pero muy especialmente a Martín Ocampo, con quien nos conocemos ya, no vamos a decir desde hace cuánto tiempo, porque no solo tuvo la generosidad de convocar del Ministerio de Justicia la conformación de
comisión de especialistas que tuve el honor de presidir por decisión de mis colegas, sino que luego, sobre la base de esa iniciativa, elaboró el proyecto de ley que hoy es el código que todos festejamos. Así que, Martín, muchas gracias. En realidad decía que esto es por un lado un punto de llegada, pero también un punto de partida. ¿Y por qué punto de llegada? Porque el modelo de Estado contemporáneo, que explícitamente consagra la Constitución Nacional, como bien señalaba el presidente Máquez, reclama una permanente intervención pública en relación al derecho privado, que solo puede traducirse o manifestarse a través de legislaciones cada vez más intensas, que explican fundamentalmente las asimetrías que manifiestan las sociedades actuales. Esto también explica en parte por qué el derecho civil actual ya no constituye un mero ordenador de relaciones entre particulares, sino que también se encuentra abierto a los intereses colectivos y los generales. El proceso que estamos transitando, no digo me recuerda porque no estaba en esos tiempos, pero sí me hace pensar en la similitud que habrá tenido seguramente por los años 40 la creación de la justicia laboral, la justicia del trabajo, en donde por un lado había un inventario de leyes protectoras del trabajo que, sin ser numerosas y seguramente sin aplicarse demasiado, iban constituyendo un plexo normativo que iba cobrando autonomía, una realidad distinta que representaba relaciones jurídicas que eran inconcebibles décadas antes, y que, a pesar de tener esa manifestación normativa, no podían materializarse en la realidad por no contar con el instrumento jurisdiccional apropiado, que luego fue en el año 44 la creación de la justicia del trabajo en esta ciudad y posteriormente en el resto de las provincias argentinas. El problema era que ese conjunto de normas, decíamos recién, aún aumentado y mejorado, no encontraba la canalización adecuada para que se materialice en respuestas concretas para el ciudadano. El derecho del consumidor goza a estas alturas de un desarrollo que creo que nos permite considerarlo una verdadera rama del derecho. Y si bien cada rama se explica por su autonomía y depende de la individualidad de cada ciencia, esto deriva fundamentalmente porque el derecho del consumidor, al igual que cualquier otra rama del derecho, goza de objeto propio, principios y método. Pero si bien es la primera vez que en nuestro país se reconoce la autonomía del derecho del consumidor en el plano de la organización judicial, no es el primer intento, ya que, como decía Alberto Máquez, la ley 26.993 ya lo había pretendido por otro camino. Y agradecemos mucho que no haya podido materializar ese camino, sino que gracias a la intervención en su momento del Ministerio Público Fiscal y un equipo grande de gente que ha contribuido, hemos posibilitado la reivindicación de lo que corresponde, que es la competencia de consumo para la Ciudad de Buenos Aires. En ese momento se imposibilitó seguir adelante con la idea de una justicia nacional en relaciones de consumo, pero de alguna forma tomamos como válido el acto legislativo en el cual el Congreso Nacional reconoció la autonomía de la rama y la necesidad de tratar sus problemáticas a través de mecanismos específicos. Tampoco es menos relevante que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2015 haya creado una Secretaría Judicial para las Relaciones de Consumo en reconocimiento de la necesidad de canalizar las problemáticas que afectan a usuarios y consumidores a través de un prisma particular. En definitiva, todo esto es el correlato de la independencia de la disciplina consumerista que ha ido creciendo, representando una realidad social insoslayable que requiere respuestas específicas por parte del Servicio de Justicia. Como expresamos, el derecho del consumidor detenta naturaleza jurídica propia, consagra derechos de raigambre constitucional y de orden público, enmarcándose en un sistema de protección que tiene sus propios principios, fuentes de creación, aplicaciones particularizadas y soluciones específicas que se apartan del derecho privado común, lo que explica la necesidad de una competencia propia con sus reglas particulares. Por su parte, la definición de consumidor parte de la objetivación por parte del legislador de un modelo de debilidad, el cual se pretende dar tutela en base a ciertos recursos normativos, y esta debilidad es un presupuesto en abstracto, que debe ser tomado en cuenta sin ninguna otra consideración particular a la hora de su configuración. Este sujeto vulnerable en el marco de las relaciones jurídicas establecidas con los proveedores es el que constituye el ámbito de aplicación de la disciplina protectoria y explica la competencia que ostentan los jueces en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como establece con claridad el artículo 5 del nuevo Código de Procedimientos. En pocas palabras, intervendrán cuando haya un conflicto en el marco de la relación de consumo sin importar otros aspectos adicionales. Por esa razón también es importante destacar que la norma procedimental estructuró los procesos según su complejidad,
dejando de lado nociones arbitrarias como el monto en juego de la Ley 26.993, ya que puede haber casos sencillos de mucha monta o complejos de poca cuantía. Esto motivó la creación de un proceso ordinario abreviado como regla general, en donde rigen todos los criterios de un servicio de justicia moderno al servicio del ciudadano. Quiero agregar, a veces comentábamos con los amigos y con las amigas, si nos atrevemos a decirlo, si existe correlato comparado respecto de la creación de la competencia específica de consumo y un código particular para las relaciones de consumo. Entonces decíamos, bueno, digamos que en Latinoamérica no hay porque estamos seguros, pero yo casi me atrevo a decir que es la primera experiencia a nivel mundial respecto de la creación de una competencia específica y mucho más de un código que regula esta particular relación jurídica. Y estoy seguro, y de alguna forma, espero que esta iniciativa pueda responder a los propósitos que tuvo en miras y que pronto sea reproducida en el resto de las provincias y los países. Muchas gracias. Gracias. Por último, tomará la palabra el legislador Martín Ocampo. Bueno, muchas gracias. Yo me hablo acá porque si no, no me van a ver. Recién estaba, primero agradecerle a todos los que tuvieron palabras para conmigo, que no merezco, para nada las merezco. Todo este proceso ha sido un proceso que se ha construido con muchas personas. A mí me tocó la posibilidad de presentar el proyecto, pero ese es el fruto del trabajo de muchas personas a las que voy a estar siempre agradecida porque fueron importantes para la ciudad, no para Martín Ocampo, sino para que la ciudad tenga esta competencia. Y mientras se los escuchaba, recordaba, y por lo menos hice un análisis me tocó intervenir en el tema este de consumidores en los tres poderes del Estado. Me tocó intervenir cuando era el fiscal general de la ciudad y hacer esa acción que decían en el 2014 que produjo que la competencia quedara en la ciudad de Buenos Aires. Segundo, después cuando fui al Poder Ejecutivo, armamos esa comisión que generó el anteproyecto de código y fue una resolución que sacó el Ministerio. Y quiero ser también en ese sentido claro en expresar el agradecimiento con Jorge Enríquez, que ha sido el subsecretario de Justicia en la época que yo era el ministro, que se ocupó específicamente de llevar adelante todo este trabajo. Yo en ese 2016 estaba más con los temas de la transferencia de la policía y crear la policía de la ciudad que en estos temas, así que él se ocupó específicamente, así que a él también le quiero agradecer. Y después, bueno, cuando fui a la legislatura me tocó llevar adelante esta estrategia de generar el código contencioso, que lo rescato desde el punto de vista, lógicamente, del avance de la autonomía de la ciudad, pero también lo quiero rescatar desde el punto de vista de la importancia de los acuerdos en la política, y a veces, tantas veces que la política es mancillada, maltratada, a veces con razón, pero muchas veces que no, y estas es las veces en que no. ¿Por qué? Porque ha sido una reforma judicial, un acuerdo judicial sobre políticas judiciales que han tenido colaboración y participación de todos los sectores políticos. Acá, en ese código que seguramente van a aplicar a muchos jueces de los que veo acá, es una norma creada con la participación de nosotros, pero del bloque del Frente de Todos, del bloque de Margarita Stolbizer, es decir, un montón de diputados han hecho muchos aportes para mejorarlo, nada más que para eso. Y aparte, con la idea de mejorarlo. A veces uno se queda muchas veces en estas cuestiones de yo quiero mi reforma para pasar un poquito o contárselo a mis nietos que modifiqué un código. No, la verdad, las reformas que se produjeron y los aportes que hicieron los diputados han sido todos aportes importantes y mejoraron lo que teníamos ya redactado. Así que a ellos también les quiero agradecer por esto. Y por último, me quiero referir a una situación que tiene que ver con lo que para mí es uno de los problemas más grandes que tiene todo el sistema judicial y apunta en cierta manera el diseño de código que hemos desarrollado a suplirlo. Lo explico siempre de la misma manera, pero es para poder entenderlo. En el siglo XX nosotros mandábamos una carta, esperábamos una semana que nos contestara y nadie se ponía nervioso si en 10 días la carta de respuesta no llegaba. En el siglo XXI, ahora aquí, mandamos un chat y esperamos la contestación instantánea. Y es un mundo, este es el mundo de la instantaneidad. Todo se tiene que producir aquí, ahora, instantáneamente. ¿Qué pasa? Los sistemas judiciales se han quedado en organizaciones
del siglo XIX, del siglo XX, y no se han ayornado en términos del cambio y la potencia que tiene que ver el sentido del tiempo en el humano de nuestro tiempo. Y este código apunta a eso, apunta a que los conflictos sean resueltos en plazos que el ser humano los entiende posibles para entender que se le ha solucionado el problema. Si un tema de consumidores está 5 años en un proceso judicial para resolverlo, bueno, cuando se resolvió, por ahí esta persona ya ni es un problema ese, por ahí es el problema, es los 5 años que se demoró en resolverlo. Es decir, que el sistema judicial no le agregue al ciudadano otro nuevo problema. Así que la idea es eso, achicar la brecha de tiempo para resolver los conflictos. Y la segunda cosa que también me parece que también es un punto importante para todos los sistemas judiciales, es la complejidad que tenemos quienes venimos desde el mundo del derecho para escribir, para hablar, para explicar las cosas. Cuando el derecho requiere, o una sentencia judicial requiere que un abogado se lo explique a su cliente qué es lo que quiere decir, o en los medios públicos, hay algo que está mal. Una sentencia judicial, una resolución judicial tiene que poder ser entendida por el común de la gente. El código, y a través de la oralidad, de la informalidad, apunta a eso también. Apunta a ser mucho más sencillo la intervención jurídica, que sea entendible por cualquiera de las personas. Al final no se trata también de normas, del sentido también del bien, de lo que está bien y de lo que está mal para una sociedad en un determinado momento, y eso también explica nuestras organizaciones judiciales. Así que lo que intentamos en definitiva es acortar esa brecha entre el sistema judicial y la sociedad. Es una tarea de todos, no es una tarea de un sector político, es una tarea de todos los que van de aquí en adelante a trabajar con este código. Así que y tengo la mayor de la fe, les quiero decir que obviamente tengo una larga vida como profesional del derecho, he litigado en todos los fueros, por lo menos en los de la ciudad, y creo, y estoy convencido que la justicia de la ciudad es una justicia ejemplo. Es una justicia ejemplo en el compromiso para resolver los temas, es una justicia ejemplo porque todos sus magistrados están designados por concurso, es una justicia ejemplo porque se compromete para resolver las cosas y cumplir la ley, hacer cumplir esta ley, resolver los problemas que los vecinos tienen. Así que tengo la mayor de la fe de que seguramente los próximos casos que tengamos vamos a poder dar el ejemplo, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino para toda la Argentina, de que cuando hay instituciones fuertes, instituciones y personas comprometidas con esas instituciones, se mejora la calidad de la justicia para los vecinos, para los argentinos que viven en la ciudad de Buenos Aires, para todos. Muchas gracias. Damos por finalizada la conmemoración del Día Mundial del Consumidor y del Consumo Responsable. Agradecemos a todas y todos los presentes. Muchas gracias.